Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde desentrañamos los secretos más jugosos de las series que nos roban el corazón. Hoy prepárense porque vamos a hablar de una pareja que ha hecho temblar las redes sociales, una relación llena de pasión, rumores y momentos que nos han dejado sin aliento, Ander Zel y Kerem Bürsin. En este vídeo nos sumergiremos en la posible reconciliación que está generando un verdadero incendio en el fandom. Analizaremos cada detalle de esa noche romántica que se rumorea, ese halago que ha desatado la histeria colectiva y, por supuesto, esa ansiada reconciliación que todos estamos esperando. ¿Será este el resurgir de una llama que nunca se apagó, o simplemente un espejismo alimentado por nuestros deseos? Así que si eres fan de estos dos talentosos actores y quieres estar al día con todo el drama, las especulaciones y las posibles confirmaciones, no te despegues de la pantalla. Pero antes de comenzar, los invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos, porque aquí encontrarán las noticias más frescas, los análisis más profundos y, por supuesto, el chisme más sabroso del mundo de las series turcas. Suscríbanse y súmense a esta gran familia de seriéfilos turcos. Ahora sí, pongámonos cómodos porque este viaje promete ser intenso. Vamos a diseccionar cada uno de los elementos que han alimentado los rumores de una posible reconciliación entre Ander Zel y Kerem Bürsin. Prepárense. Porque no solo hablaremos de la noche romántica y el halago, sino que también exploraremos el contexto, las señales ocultas y las posibles motivaciones detrás de todo este revuelo. Comencemos obviamente hablando de la serie que los unió, la que prendió la chispa y la que nos hizo creer en el amor verdadero, *** Senkalkapm ***. Esta comedia romántica fue un auténtico fenómeno global. No solo conquistó Turquía, sino que también arrasó en países de Latinoamérica, Europa y Asia. El género, como ya dije, es comedia romántica, perfecta para una tarde de domingo o para escapar un poco de la rutina, pero con la particularidad de que logró trascender las barreras del idioma y conectar con audiencias de todo el mundo. ¿Cuál fue su secreto? Los actores principales, obviamente, son Ander Zel y Kerem Bürsin. Ande interpreta a Eda YLDZ, una joven florista independiente y ambiciosa que sueña con estudiar en el extranjero. Kerem, por su parte, da vida a Serkan Bolat, un arquitecto rico, exitoso y frío, al que apodan Robot por su falta de emociones. Un personaje complejo que poco a poco va descubriendo su lado más humano gracias a la presencia de Eda. La trama gira en torno a un acuerdo inesperado. Serkan le ofrece a Eda una beca para estudiar arquitectura en Italia a cambio de que finja ser su prometida durante 2 meses. Lo que comienza como un simple trato comercial, pronto se convierte en una relación llena de enredos, malentendidos y, por supuesto, una química innegable. Una fórmula clásica de la comedia romántica, pero que en este caso se vio potenciada por la conexión real entre los protagonistas. ¿Por qué es relevante para el tema de este vídeo? Pues precisamente porque fue en el set de Senkalkapm donde Ande y Kerem se enamoraron. Su relación traspasó la pantalla y se convirtió en una de las más queridas y seguidas del mundo del espectáculo turco. Todos íbamos siguiendo sus pasos, sus viajes, sus fotos, sus mensajes. Todo era pura miel. Desde escapadas románticas a ciudades europeas hasta tiernos mensajes de felicitación en sus cumpleaños, la pareja no escatimaba en muestras de afecto que hacían delirar a sus fans. Un dato interesante sobre la serie es que la química entre Ande y Kerem era tan evidente que los fans empezaron a sospechar de un romance mucho antes de que ellos lo confirmaran. Los rumores se intensificaron con cada capítulo, con cada mirada, con cada gesto cálido que compartían en pantalla. Los foros de Internet se llenaban de teorías y análisis exhaustivos de cada interacción entre los actores, buscando pistas que confirmaran la tan ansiada relación. Finalmente, durante un viaje a Maldivas, confirmaron su relación con una serie de fotos que incendiaron las redes sociales. Fue un momento mágico para todos los fans de la serie y de la pareja. Unas vacaciones paradisíacas que quedarán grabadas en la memoria de sus seguidores como el punto álgido de su romance. Pero como en toda buena telenovela, la felicidad no duró para siempre. A principios de 2022, Ande y Kerem anunciaron su separación. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre sus seguidores, que no podían creer que su pareja favorita había llegado a su fin. Las razones de la ruptura nunca se hicieron públicas, pero se especuló con diferencias irreconciliables, agendas apretadas y la presión mediática.
Se habló de que la intensidad de sus agendas laborales, que los mantenían alejados durante largos periodos de tiempo, había afectado la relación. También se rumoreó sobre la presión constante de los medios, que no dejaban de acosar a la pareja con preguntas sobre su futuro y sus planes. Y aquí es donde entra en juego el tema principal de nuestro vídeo, la posible reconciliación. Desde hace unas semanas, las redes sociales se han inundado de rumores que apuntan a un acercamiento entre Hande y Kerem. Todo comenzó con una serie de me gusta sospechosos en Instagram, comentarios encriptados y, lo más importante, la filtración de una fotografía que supuestamente los muestra compartiendo una cena romántica en un restaurante de Estambul. Esta noche romántica, como la hemos llamado, ha desatado la locura entre los fans. Algunos aseguran que la fotografía es auténtica y que Hande y Kerem están dándose una segunda oportunidad. Otros, en cambio, creen que se trata de un montaje o que la imagen corresponde a otra ocasión. Lo cierto es que la polémica está servida y las especulaciones no cesan. Los expertos en redes sociales han analizado la fotografía hasta el cansancio, buscando detalles que confirmen o desmientan su autenticidad. Pero la noche romántica no es el único indicio que alimenta los rumores. También se ha hablado de un halago que Kerem le habría hecho a Hande a través de un mensaje privado. Al parecer, Kerem habría elogiado el trabajo de Hande en su nueva serie, Bambaşka Biri. Este halago, aunque aparentemente inocente, ha sido interpretado por muchos como una señal de que las cosas entre ellos están mejorando. Un pequeño gesto que ha reavivado la llama de la esperanza entre sus seguidores. Ahora hablemos un poco de Bambaşka Biri. Esta serie de drama y suspense es protagonizada por Hande Erçel y Burak Deniz. Hande interpreta a Leyla Hadid, una joven fiscal que busca dejar atrás su pasado problemático y labrarse una carrera exitosa. Burak Deniz, por su parte, da vida a Kenan Öztürk, un famoso presentador de noticias con una doble vida. La serie explora temas como la identidad, la justicia y los secretos oscuros que se esconden detrás de las apariencias. Un thriller psicológico que ha sorprendido a la audiencia por su trama intrigante y sus personajes complejos. Si bien la serie no tiene nada que ver directamente con Kerem, el hecho de que haya elogiado el trabajo de Hande en este proyecto ha sido interpretado como un gesto de apoyo y admiración. Algunos incluso sugieren que Kerem podría estar interesado en trabajar con Hande nuevamente en el futuro. ¿Quién sabe? La posibilidad de verlos juntos de nuevo en la pantalla es un sueño recurrente entre sus fans. Volviendo a la posible reconciliación, es importante señalar que ni Hande ni Kerem han confirmado ni desmentido los rumores. Ambos han optado por el silencio, lo que ha alimentado aún más la especulación. Sin embargo, algunos medios turcos aseguran que fuentes cercanas a la pareja han revelado que están en contacto y que se están dando tiempo para ver si pueden superar sus diferencias. Un proceso lento y delicado que requiere paciencia y comprensión. Pero ¿por qué esta reconciliación es tan importante para los fans? Pues porque Hande y Kerem representan el ideal del amor verdadero. Su relación fue un cuento de hadas que comenzó en la pantalla y se hizo realidad. Muchos fans se identificaron con su historia y vieron en ellos un ejemplo de que el amor puede superar cualquier obstáculo. Un amor que parecía invencible, capaz de resistir cualquier prueba. Además, Hande y Kerem tienen una química innegable. No solo se complementan a la perfección en la pantalla, sino que también tienen una conexión especial fuera de ella. Su sentido del humor, su complicidad y su apoyo mutuo son evidentes en cada aparición pública. Es por eso que muchos creen que están destinados a estar juntos. Una conexión que va más allá de la simple atracción física, un vínculo profundo que los une a un nivel emocional. Pero más allá del romance, Hande y Kerem son dos profesionales muy talentosos. Ambos han demostrado su valía en la industria del entretenimiento turco y han logrado conquistar al público con su carisma y su talento actoral. Su éxito individual es innegable, pero juntos son una fuerza imparable. Dos estrellas que brillan con luz propia, pero que juntas iluminan aún más el firmamento del espectáculo turco. Por último, quiero mencionar otra serie en la que Kerem ha demostrado su gran talento, ***Güneşi Beklerken ***. Esta serie dramática fue un trampolín para la carrera de Kerem y le permitió consolidarse como uno de los actores más prometedores de Turquía. Kerem interpreta a Kerem Sae, un joven rebelde y problemático que se enamora de Zeynep, una chica inteligente y sensible interpretada por Hande Doğandemir. Un personaje que marcó un antes y un después en su trayectoria profesional, consolidándolo como un ídolo juvenil. Aunque esta serie no está relacionada directamente con Hande Erçel,
es importante mencionarla porque muestra la versatilidad de Kerem como actor y su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionalmente intensos. Además, Güneş Beklerken es una serie muy querida por los fans de Kerem y ha contribuido a consolidar su imagen como un galán de telenovela turca. En resumen, la posible reconciliación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es un tema que sigue generando mucha expectación y debate en las redes sociales. Si bien no hay confirmación oficial, los rumores, las fotografías filtradas y los gestos sospechosos alimentan la esperanza de los fans que sueñan con verlos juntos de nuevo. Solo el tiempo dirá si esta reconciliación se hará realidad, pero mientras tanto, seguiremos atentos a cada detalle y compartiendo con ustedes todas las novedades. ¿Será que el amor verdadero siempre encuentra su camino de regreso? Y bien, queridos seriefilos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis exhaustivo de la posible reconciliación entre Hande y Kerem. Recuerden que toda esta información se basa en rumores y especulaciones, pero eso no significa que no podamos soñar con verlos juntos de nuevo. Ahora quiero saber su opinión, ¿creen que Hande y Kerem se reconciliarán? ¿Qué les parece la serie Senkal Kapm? ¿Les gusta la nueva serie de Hande Bambas Kabiri? ¿Cuál es su serie favorita de Kerem? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den un me gusta, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, chismes y análisis de sus series turcas favoritas. Hasta la próxima.